1. Manuales del rito escocés, antiguo y aceptado. Tomo 8. Intendente de edificios, Jorge Norberto Cornejo, 2024. 2. Intendente de edificios, octavo grado del rito escocés antiguo y aceptado. 3. 4. El intendente de edificios, Portugal, 1842. 5. Introducción. 6. Introducción. Busco la divina belleza, de la obscuridad a la luz. La estrella flamígera acompaña al francmasón a lo largo de toda su aventura iniciática. En este grado, sin embargo, y demostrando su afinidad con el compañero, la estrella, símbolo del quinario, fuente de la luz que guía al iniciado, es especialmente relevante. Estamos en la quinta cámara de la logia capitular de perfección, y por eso el número 5 se impone en todo su simbolismo. El 5 de este grado es un avance respecto del 4+1 del preboste. Al haberse integrado el quinario de esta manera, al haber conformado los 5 una unidad, estamos así representando la armonía perfecta, la estrella, perfectamente construida con sus 5 rayos, y el intendente, de pie en el centro, puede contemplar el equilibrio perfecto, del que el número 8 es uno de sus símbolos. Previamente dijimos que el intendente presenta analogías con el compañero, el segundo grado de la logia simbólica. En efecto, se ha dicho que, cada hombre, con su complemento, el que debería ser y aún no es, encuentra su equilibrio con la presencia de otro, su próximo, su hermano. En tal sentido, la noción de fraternidad se impone en todo el trabajo del intendente, así como lo había hecho en el compañero. Si la actividad del intendente es planificar, diseñar, y por eso se desarrolla principalmente en soledad, sin embargo, tal actividad está dirigida al otro, a su hermano, sea éste consciente de tal condición de hermandad o no. El autoconocimiento se realiza, en parte, en soledad, y en parte en la interacción con otros, que en algunos casos resultan ser espejos de nuestro propio ser. Coincidimos con Aristóteles, para quien la fraternidad, la amistad, es un requerimiento necesario para alcanzar la eudaimonía, la plena felicidad. Por supuesto, que nadie pierda de vista el aspecto esotérico del grado. Aquí hablamos de la propiedad, del trabajo y de la educación, temas fundamentales pero, al fin y al cabo, contingentes. 1. Pero la experiencia que persigue el intendente, y que genera en su ánimo sorpresa, admiración y dolor, la experiencia de la triple yod percibida en el Oriente, es la experiencia de los arquetipos eternos. Experiencia que nos hace recordar la segunda logia, expresión breve, del Evangelio apócrifo de Tomás. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Mucho más cercano a nuestra época, el físico Frank escribió algo comparable a la conmoción que produce el encuentro con un arquetipo. Puedo sospechar que una idea nueva es verdaderamente importante, cuando se posesiona de mí súbitamente con un sentimiento de profundo terror, aun reconociendo la arbitrariedad que siempre implican los cálculos aritmosóficos. Digamos que tenemos un triángulo y 3 yod en su interior. 3 puntas del triángulo y 3 letras, siendo el valor numérico de cada una igual a 10. El conjunto suma, por lo tanto, 33, de donde el significado entero del rito escocés está contenido en tal experiencia. Ojalá algún día podamos experimentarla, y vivenciar la admiración y la alabanza que ella debe generar en nosotros. Nuestro propósito es que todos aprecien el orden y la belleza de los mundos abstractos y naturales, una belleza que está ahí escondida, capa tras capa. Uno aunque, por supuesto, también puede partirse de estos temas para tratar cuestiones esotéricas. 7. Según Kant, en la belleza se da la intuición de la unidad del ser. Según Hegel,
La idea de la belleza unifica a las demás. 2. Para el gran físico Werner Heisenberg, cuando la naturaleza nos lleva a formas matemáticas de gran sencillez y belleza, no se puede dejar de creer que son verdad, es decir, que representan un rasgo auténtico de la naturaleza. El también físico Poincaré llamaba a la búsqueda de la belleza en las teorías científicas, el método estético. Según el premio Nobel Frank Wilczek, la teoría central 3 encarna ideas bellas. Las ecuaciones de los átomos y la luz son, casi literalmente, las mismas que gobiernan los instrumentos musicales y el sonido. Un puñado de diseños elegantes sostienen la exuberante construcción de la naturaleza, desde piezas simples, del mundo material. Y, agrega, cuando averiguamos que nuestro sentido de la belleza cobra realidad en el mundo, estamos descubriendo algo sobre el mundo, pero también algo sobre nosotros mismos. Según el filósofo P. Martinetti, por el sentido de lo bello, nosotros no vemos, pero presentimos, en la realidad una finalidad interior cuyo sentido solo encontramos en la finalidad racional nuestra, en nuestra vida moral. En lo bello el espíritu se siente como liberado del sentido, se siente reclamado por una misteriosa intuición hacia una realidad afín y cercana a ese ser libre que, como inteligible, es el principio de todas nuestras aspiraciones. A la búsqueda del arquetipo de la belleza está, entonces, dedicado este grado. Y la belleza es un misterio, en el sentido más profundo de esta palabra. De hecho, el número 5, que caracteriza al intendente de edificios, por ser la quinta cámara de la logia capitular, es un número del que se dice que, el 5 desdeña el plano, por lo tanto, nos introduce necesariamente en el mundo tridimensional, donde se desarrolla la vida, y la vida, como concepto, permea gran parte de las palabras de este y otros grados de la logia capitular, en una progresión que ha sido calificada como, de lo geométrico a lo orgánico. Nota: a pesar de que a los miembros de este grado se los considera en un elevado nivel de maestría, es interesante señalar que el manuscrito Regius, approx. 1390, denomina intendentes, stewards, a los encargados de servir en la mesa donde comen los hermanos, y procurar que a nadie le falte lo necesario. Este cargo debía ser ejercido en forma rotativa por todos los hermanos. Sería una buena lección de humildad que esta costumbre se practiquéis actualmente. 2. Se denomina pancalismo al sistema filosófico que considera a la belleza como fundamento del universo. Según Plotino, es Afrodita, la hermosa, el alma del mundo, y quien ha generado el mundo sensible. 3. Se refiere a la actual teoría física que explica las fuerzas de la naturaleza. 8. 2. Memorial. 9. Definición del grado. Es el octavo grado del rito, el quinto de la logia capitular de perfección y el quinto de la segunda clase o serie de grados. Como tal, pertenece a la categoría de grados sublimes o inefables, dedicados a la búsqueda de la palabra perdida, con un fuerte componente cabalístico. La base cabalística del intendente de edificios se aprecia en el valor otorgado a la triple yod simbólicamente percibida en el Oriente, y a la experiencia mística asociada con ello. El intendente se relaciona linealmente con los dos grados que lo preceden, secretario, íntimo y preboste y juez, de forma tal que el nombre de estos tres grados siempre refiere a un oficio, continuando algunos de sus símbolos, estrella de 9 puntas, balanza, espadas, etc. De hecho, algunos lo consideran una continuación directa del preboste y juez, pero también tiene una relación más transversal con los grados N grado 2, compañero, y N grado 5, maestro perfecto. Todos grados centrales de un conjunto de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. En particular, el intendente, buscador de la belleza arquetípica, está especialmente vinculado con el compañero, dado que este último busca hacer la piedra bella para la obra. Por otra parte, el grado relaciona la logia de perfección con la masonería operativa, lo que se aprecia en el hecho de que los útiles de albañilería y arquitectura vuelven a ser relevantes en su simbolismo. De hecho, en el ritual existen expresiones que recuerdan el trabajo operativo, o bien que señalan la continuidad entre este y la labor especulativa. El objetivo general del grado sería entonces preparar la reconstrucción de un templo, entendiendo por templo, no el templo de Salomón, que en la época en la que transcurre la leyenda no había sido destruido, sino cualquier ideal, institución o ser humano que haya experimentado la muerte de Hiram, es decir, la pérdida de los valores y aspiraciones que justificaban su existencia. Otras denominaciones: intendente de fábricas, maestro en Israel, arquitecto, dionisiano, escocés de las 3J, o sea, de las 3J. Agreguemos que, originalmente, los grados 6 grados, 7 grados y 8 grados formaban una especie de conjunto y eran denominados los grados del Gran Magisterio. Observemos que, como los grados 3 grados, 4 grados y 5 grados eran del pequeño magisterio, cada conjunto puede formar dos triángulos, y al unirlos conformar el sello de Salomón. Este sería, entonces, el sello de este primer ciclo de la maestría, antes de ingresar a los elegidos. Según algunos investigadores, el grado parece ser la síntesis de diversos grados, practicados en el continente europeo hacia mediados del siglo XVIII. Con el nombre de escocés de las 3J se atestigua su práctica en Lyon hacia 1761. Símbolos principales: los instrumentos de albañilería y arquitectura, la triple yod, los 5 puntos, el candelabro de 7 brazos, las 7 gradas o los 7 pasos, el octógono, la tabla pitagórica, 10, el velo rojo, el mar de bronce, la balanza, la espada. Colores del grado: rojo, blanco y verde. La presencia de estos tres colores es una manifestación del ternario, frente al quinario que predomina en este grado. Objetivos exotéricos: valorar el trabajo y la dignidad del mismo, recuperar el valor social del trabajo manual, generar mejoras en las condiciones de vida y empleo de los trabajadores, laborar por la prosperidad y la riqueza de los pueblos, combatir la opresión de los pobres por los ricos y los débiles por los poderosos, fomentar la educación, la ciencia y el conocimiento, establecer una alianza entre la educación y el trabajo, velar por el sostenimiento y la prosperidad de las logias. Objetivos esotéricos: recuperar el simbolismo de la masonería operativa para la logia de perfección. Estudiar el significado esotérico del quinario, amplificando lo realizado en el grado de preboste y juez. Alcanzar contenidos más profundos en el símbolo de la estrella flamígera, generando una extensión de la propia conciencia. Comprender la significación de la expresión uno y trino. Vivenciar la triple expresión del punto creador, simbolizada por las 3 yod. Acceder a una experiencia parcial de la Shekinah. Vivenciar la belleza en su sentido arquetípico. Construir 9 tabernáculos y templos por la manifestación del gran arquitecto del universo. Leyenda: Salomón, deseando terminar la construcción del templo con la mayor magnificencia y esplendor posibles, creyó conveniente, al verse privado de los servicios del maestro Hiram, su principal arquitecto, buscar el consejo del sumo sacerdote Sadoc y de Aishar, el gobernador del palacio, para designar a aquellos trabajadores que pudieran continuar la obra. Ni el sumo sacerdote ni el gobernador sirvieron de ayuda al rey Salomón en este cometido,
pero uno de los servidores del rey reveló que el maestro Hiram había enseñado sus habilidades a 5 de sus mejores obreros, expertos y calificados. Gracias a ellos, el templo pudo culminarse en la plenitud de su belleza. Una vez concluido el templo, los 5 pasaron a ser los directores de un centro de enseñanza y recibieron el grado de intendente de edificios o maestro en Israel, fundado por Salomón para fomentar las ciencias y las artes, y a través de ellas promover el 11 bienestar y la riqueza. Por ello, el ritual de apertura en este grado representa la instalación simbólica de un colegio de intendentes de edificios. Entre los 5 intendentes figuraba Johaben. Cuando fue iniciado y contempló la triple luz en el oriente, se sintió profundamente perturbado, y tuvo que ser ayudado por sus hermanos para no desfallecer. Estuve a punto de desmayarme, pero los hermanos invocaron Shekinah, y me sostuvieron. Título de la Asamblea. Colegio de los Ilustres Intendentes de Edificios o Maestros en Israel. Oficiales. En este grado hay 5 dignidades, que representan simbólicamente a los 5 intendentes que sustituyeron a Hiram después de su muerte. Son, el maestro, que representa a Adoniram, hebreo, arquitecto, quien era, el más anciano, en edad masónica, de todos. El 1 grado inspector representa a Johaben, hebreo, maestro en bronce. El 2 grados inspector es Tolkien, hebreo, jefe carpintero. El maestro de ceremonias representa a Selec, giblemita, maestro en el trabajo de la piedra. El experto a Gareb, fenicio, grabador en oro y plata. Estos 5 primeros oficiales utilizan mazos de ébano negro. Durante la iniciación el maestro representa a Salomón, con túnica de púrpura, corona y cetro. El uso más correcto es que el pasado maestro del grado cumpla este rol. En ese caso los vigilantes representan a Tito y Adoniram, titulados 3 veces ilustres, inspectores, o respectivamente inspector e introductor. Los 2 inspectores se sientan al oeste, formando un triángulo del que Salomón es el vértice. El maestro de ceremonias representa a Tolkien, y el 1 grado experto cumple la función de capitán de guardias. Vestimenta, túnica negra, mandil, blanco, con forro carmesí, y ribetes verdes. En la solapa hay un triángulo, y en sus ángulos 3 letras en estilo fenicio, que son las iniciales de Ben Chorim, Akkad y Shekinah. En el campo se aprecia la estrella de 9 puntas con 3 yod en su centro, y sobre ella una balanza, cordón, en forma de banda, carmesí, colocada del hombro derecho a la cadera izquierda. Tiene una roseta verde en el extremo, de la cual pende la joya. Joya. Es un triángulo de oro que lleva inscriptas, en samaritano, las mismas 3 letras que el mandil. Al reverso se ven las palabras Yao, lleva, Jova, o bien la yod inicial de cada una, con la G en el centro. Guantes, blancos, con vivos rojos. 12. Las decoraciones del grado, según los comentarios de Clausen. Decoración del templo. El capítulo trabaja en la cámara del medio, en la que se reunían los jefes de los diferentes oficios que concurrían durante los trabajos de construcción del Templo de Salomón. La tapicería es roja. Deberá haber símbolos que remitan a la sabiduría, a la belleza y a la verdad. 4. Junto a símbolos de los oficios y que se relacionen con la masonería operativa. 4. La belleza es verdad y la verdad es belleza. J. Keats, Oda a una urna griega. 13. El oriente. Hay un dosel azul salpicado de estrellas de oro. En el centro, una estrella de 9 puntas con 3 yod en su corazón. En el centro del templo hay un altar de forma triangular. Sobre él se colocan el libro de la ley, una espada y la joya del grado. Iluminan el templo 27 luces. 5 frente al segundo inspector, 7 frente al primer inspector y 15 frente al maestro. Entre el altar y el oriente hay una piedra cúbica.
Horas de trabajo. Para abrir, al romper el alba. Para cerrar, al anochecer. Instrumentos de trabajo. Siendo el 8º grado, se mencionan 8 instrumentos de albañilería y arquitectura: regla, mazo, palanca, escuadra, compás, paleta, nivel y plomada. Orden del grado. Poner los dedos pulgares en las sienes, extendiendo los otros hasta formar una escuadra. Signo de sorpresa. Encontrándose al orden, dar un paso hacia atrás y 2 hacia adelante. Poner las manos sobre los ojos y decir, Ben Chorim. Signo de admiración. Enlazar los dedos de ambas manos, con las palmas hacia arriba. Luego dejarlas caer a la altura de la cintura, formando un triángulo con los índices y los pulgares. Mirar al cielo y decir, Akkad. P. ¿Qué significa esto? R. Significa alabanza. Para Frank Wilczek, la búsqueda de conocimiento es una forma de alabanza, y cada descubrimiento se puede pensar como una revelación. Agregamos nosotros que la idea de admiración, el asombro, ante lo maravilloso, admirar, viene de maravillarse, que 14 ya aparecía en el Maestro Perfecto. En el pensamiento griego era entendida como el origen de la filosofía, del conocimiento. Dice Platón en el Titeto, muy propio del filósofo es el estado de tu alma, la admiración. Porque la filosofía no conoce otro origen que este, y dice Aristóteles en la Metafísica. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado, reconoce que no sabe, de ahí que el amante del mito sea, a su modo, amante de la sabiduría, y es que el mito se compone de maravillas. Y Amartino afirma, detengámonos un momento en esta capacidad de asombro, no es sorpresa, esta puede tenerla cualquier animal. El asombro en el diccionario de la Real Academia es gran admiración y extrañeza y aún susto y espanto. Esta es una capacidad de la especie humana solamente, que le permite ir más allá de lo conocido, de lo familiar, y exponerse fuera a lo desconocido. Según L.C. de Saint Martin, la admiración es una virtud específicamente humana. Para Santiago Ramón y Cajal, el asombro constituye el principio de la sabiduría en doble y muy plenario sentido. Otorga a la ciencia humana su comienzo cronológico, porque para saber de veras hay que haberse asombrado de aquello que se trata de saber, y le concede su fundamento entitativo, porque, como pronto veremos, todo saber humano descansa, cuando es bastante hondo, sobre un último y radical asombro del que sabe. Este científico afirmó además que la admiración de la naturaleza constituía una de las tendencias irrefrenables de su espíritu. Y agregó que, en el mundo visible, todo es arcano, misterio y maravilla. Su curiosidad lo conducía a la admiración, y ésta hacia la veneración. Una veneración que trasciende la religión, y que debe expresarse, porque el asombro se hace palabra, verbo humano. Cajal hablaba de una prosternación interrogante, es decir, la admiración lo conducía a una veneración tal que lo movía a prosternarse, pero no en el sentido de la humillación que experimenta el creyente religioso, sino una prosternación que lo impulsaba a investigar, a saber, a develar, hasta donde fuera posible, el misterio. I.R. Steinberg lo sintetizó con una frase sencilla pero categórica. Asombrate cada día de algo y cada día habrás aprendido algo. Según Goethe, lo más alto que puede alcanzar la mente humana es una actitud de asombro ante los fenómenos elementales de la naturaleza. Para Karl Jaspers, había 3 factores que promueven la búsqueda ansiosa de conocimiento en los seres humanos: el asombro, la duda y la muerte. El asombro ante lo misterioso de todo, la duda para no aceptar lo dado y la muerte como única certeza, el misterio de los misterios. Einstein: lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo, arte y ciencia verdaderos.
A quien esa emoción le resulte extraña, a quien ya no pueda maravillarse y envolverse en el asombro, es como si estuviese muerto, así de cerrados están sus ojos. Y cerramos con otra frase atribuida a Einstein. El proceso del descubrimiento científico es, de hecho, un vuelo continuo del asombro. Signo de dolor. Se efectúa entre dos hermanos, uno frente a otro. Cada uno pone la mano derecha sobre su propio corazón, como en el signo del compañero, y la izquierda sobre la cadera, se balancean 3 veces, uno de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda, diciendo el primer hermano cae y el segundo ja. 15. Cuarto signo. Cubrirse la cara con la mano derecha como para protegerse de una luz fuerte, luego extender ambos brazos, finalmente bajarlos sobre el vientre formando un triángulo invertido. Es una variante del signo de sorpresa. Toque. Se colocan los dos hermanos frente a frente, se tocan recíprocamente del lado del corazón con la mano derecha, la pasan después por debajo del brazo izquierdo, se toman el hombro derecho con la otra mano, el primer hermano dice Shekinah y el segundo Yao. Palabras de pase. Ben Chorim, Akkad, Shekinah. Ben Chorim o Ben Kurim, Beth. Non final, Ed, Vav. Resh, y Od, Mem final, significa, nacido libre, o de, libre nacimiento, condición exigida para los candidatos a la masonería. Pero esta condición es muy discutible, porque excluye a los libertos, es decir, a los esclavos que consiguieron su liberación. En realidad, un liberto, alguien que se ha liberado de la esclavitud, debería ser un candidato excelente para la masonería. Por eso, otra traducción de Ben Chorim, que la interpreta como discípulo, parece más adecuada, y no debe descartarse la influencia de grupos políticos, quizás vinculados al carbonarismo, que se han autodenominado los hijos de la libertad. De hecho, el carbonarismo estuvo muy vinculado a ritos cercanos al escocés, especialmente el de Mizraim, en la versión de los hermanos Bedarid. Otros investigadores dicen que esta palabra significa hidalgo, hombre libre, en su sentido más profundo, hombre de calidad. Recuerda, entonces, al hombre libre y de buenas costumbres, que se menciona en la iniciación del aprendiz. Por lo tanto, refiere al candidato preparado, al que efectivamente merece la iniciación, al ser humano que es un material de buena calidad para la obra, el que ha vivenciado el sentido de Derech Eretz. Este último concepto es especialmente relevante en este grado, realizar trabajos materiales que contribuyan a la elevación espiritual. Pike da una interpretación muy interesante de esta palabra. La relaciona con el verbo hebreo kur, ed, vav, resh, que significa taladrar, perforar, hacer un agujero o abertura, y como sustantivo refiere a entrada, apertura, ventana, y también de color blanco, de lino blanco. El plural kurim sería nobles, nacidos libres. Kur tendría una relación gramatical con Hiram, que en los originales hebreos aparece como Kurm, Kirum o Kirm. Uniendo todo esto, Pike dice que el significado es una abertura en el cielo a través de la cual brillaba la luz blanca de un astro, y que Kuram o Kurum indica manifestación, revelación, el resplandor de la luz divina en el mundo. Pike agrega que, el Zohar dice que Keder emite la luz de la sabiduría hacia los que puedan recibirla a través del misterio de la ventana, y que la palabra Kalum, ventana, apertura, entrada, significa una abertura a través de la cual pasan las emanaciones. Esto implica dos cosas. Se entiende el misterio de la ventana, del secretario íntimo, al cual agregamos, que la letra hebrea E o He con acento agudo y, quinta de ese alfabeto, jeroglíficamente es la ventana.
Cuando alcancemos el grado de maestro de la bóveda sagrada, todos estos símbolos se relacionarán fructíferamente. Según Pike, en general la comunicación de una séfira a la siguiente debajo de ella, por ejemplo, de Kedar a Jochma, es como si fuera a través de una ventana o abertura, representado por la expresión latina fenetrae aut forminis. El Zohar dice que la gran 16 deidad oculta, que puede ser el Ein Sof o Kedar, es la ventana más alta, Pike la llama lucerna, y que los rayos que la atraviesan conforman el nombre. En grados anteriores se hablaba de la ventana del Sancta Sanctorum, que a través de la cual penetró la luz que iluminó el acuerdo entre los tres grandes maestros. Finalmente, en algún ritual hemos visto Ben Chorim interpretado como hijo de la conciencia. Akkad, Aleph, Ed, Deileth. Los rituales dicen Akar, pero según Pike esta versión es incorrecta, debe ser Akkad o Achad. Akkad significa el primero, la divina unidad, el uno, lo único. En el mismo orden de ideas, Achad significa también el sol, al que los antiguos solían referirse como el uno, o el solo. Pike dice que Akkad, Ben Chorim, puede tomarse como una sola palabra, que significaría, el primero de los nacidos libres. Según Michel Saint-Gall, esta es una corrupción de la palabra hebrea que significa estéril, pero no vemos cómo eso se puede relacionar con el simbolismo del grado. Otros la consideran corrupción de Yakar, que significa precioso y es uno de tantos nombres divinos, lo cual tendría sentido si pensamos en la piedra preciosa como el objetivo final de los trabajos masónicos. De hecho, la Shekinah fue calificada tanto de piedra angular como de la piedra preciosa y la joya valiosa. Shekinah, en el preboste y juez la Shekinah refería principalmente a la sabiduría, pero en este grado hace una mayor alusión a la belleza. Esta asociación entre sabiduría y belleza es de neto corte platónico. El ternario de las palabras. Según Pike, las tres palabras de pase forman una unidad. A veces se inscriben en el oriente, detrás del sitial del maestro. Y el conjunto puede significar, en forma altamente poética, hombre digno y verdadero, el sol se eleva, la belleza desciende. Otros le han dado una lectura mucho más trivial, el francmasón está firme frente a quien perturba y aterroriza a todos, que fue caracterizada como la actitud típica de los gentilhombres burgueses. Palabras sagradas, yao, lleva, jova, son palabras que, si bien derivan del hebreo, parecen haber sido tamizadas en griego. Según Pike, yao es el divino ternario, del que lleva es el principio femenino y jova el principio masculino. En cualquier caso, transmiten la idea del demiurgo, del creador manifestado, del logos creador. En conjunto, estas tres palabras son la explicación de la triple yod que el intendente percibe en el oriente, es decir, como la triple yod es, en sí misma, un nombre divino. Yao, Yeva, Jov, A conforman un nombre, uno y trino, pues son nombres por separado y conforman otro nombre, con sus iniciales, al unirse. Un detalle. Dentro de los 72 nombres divinos de la Cábala, la triple yod es el número 22, de donde en dicho nombre están contenidas las 22 letras, es decir, el total del alfabeto simbólico. Otro detalle. En el alfabeto samaritano, la yod tiene una estructura tríplice, de donde el carácter ternario se encuentra implícito en la letra, a pesar de ser solamente un punto. Y a veces, ese mismo punto se considera triple, dado que la yod se piensa formada por un tag, coronita, hacia arriba, un kotz, espina, hacia abajo, y una parte media. Y algo más. Los 72 nombres divinos son todos trilíteros, de 3 letras, de donde, en conjunto,
conforman un gran nombre de 216 letras. 17. La letra Yod. Observar la forma tríplice de la Yod en el alfabeto samaritano. Como hipótesis para ser investigada, proponemos estudiar si las palabras correctas no serían el ternario mencionado en el Bair, Yahava Yahud Yihbo, que alude a la presencia del absoluto en el pasado, el presente y el futuro. S. Lesson, en su análisis del grado de maestro, plantea algo similar, escribiendo Hayá, Yod, Houd, Vav, y Yaye, Yod, Yod, que serían los tres tiempos del verbo ser en hebreo. También, anotemos, que en algunas oportunidades la triple Yod se ha tomado como una suerte de abreviatura del tetragrama en sí mismo. En tal sentido Buyaume dibuja las tres Yod formando un triángulo, y en cada una de ellas escribe uno de los tres acentos que entrarían en la pronunciación del tetragrama, y afirma que tal composición es un emblema que representa al propio tetragrama. La triple Yod resignifica también el candelabro triple que, en los grados simbólicos, se encuentra sobre la mesa del maestro. Cada una de sus tres luces puede compararse a una Yod, de donde en el altar de Oriente se halla, simbólicamente hablando, una triple Yod, desde el grado de aprendiz. Y como la triple Yod es, en último análisis, una abreviatura del tetragrama, es este último el que se encuentra sobre la mesa del venerable maestro. Y todavía algo más. La triple Yod conduce al tetragrama, es decir, el 3, asociado con el 1, conduce al 4. El ternario, asociado con la unidad, conduce naturalmente al cuaternario. Palabra adicional, kum. Kum o kun significaba levantarse, y como Akkad refería al sol, en este grado alude al amanecer, la salida del sol, que es cuando comienzan los trabajos de los intendentes. Los 5 puntos de fidelidad son los 5 puntos del compañerismo que conocimos en el grado de maestro masón. 18. Los 5 puntos de perfección son los 5 puntos del compañerismo perfectamente ejecutados en las 4 esquinas del templo y en el 5º punto central. Los 5 puntos de perfección resultan de la observación exacta de los 5 puntos del compañerismo en los 5 puntos del templo. Los 5 puntos de felicidad: trabajar, interceder, compartir, tener amor por los hermanos y asistirlos para que sean unidos de corazón y entendimiento. Los 5 puntos que glorifican el trabajo: la inteligencia, la rectitud, el valor, la laboriosidad y la fraternidad. Las 5 luces: el libro, la escuadra, los compases, la llave y el triángulo. Los 5 puntos indispensables a toda creación: amar, pensar, trabajar, hablar y diseñar. Las 5 puertas son 5 ángulos o formas de ver que conducen a la comprensión cabal de un fenómeno. Si bien aquí no podemos extendernos en esto, digamos que en el alfabeto hebreo la distribución en 5 clases es fundamental. Los 10 sefirot se dividen en 5 y 5, y se conocen como los 5 amores, y las 5 fuerzas. Hay 5 letras sofit, las que se escriben de distinta forma cuando están al final de una palabra. Hay 5 familias fonéticas de letras: guturales, labiales, palatales, linguales y dentales, y 5 raíces vocálicas. Las 7 gradas de exactitud corresponden tanto a los 7 grados anteriores del rito escocés antiguo y aceptado como a las 7 artes y ciencias liberales que el intendente debe dominar. Exactitud en la colocación de las piedras en el edificio. Pero, puede haber una interpretación más esotérica. En Oriente, la exactitud minuciosa es una de las exigencias fundamentales para el éxito de un rito. El profesor masón Ursel ha precisado a propósito de los ritos védicos, la condición necesaria y suficiente del éxito que produce el rito es su exactitud. El término brahmánico del satyam,
demasiado a menudo traducido a la ligera por verdad, significa simplemente la exactitud ritual. De acuerdo con esto, el intendente de edificios sería el maestro que ha alcanzado el grado más elevado de exactitud en el cumplimiento preciso del ritual. Agreguemos que el concepto egipcio de Ma'at, tan importante en el rito escocés, además de verdad, orden, justicia, etc., también representaba la exactitud. Exactitud que podemos relacionar con justeza, y de ahí con justicia. Exactitud que, simbólicamente, se materializa a través de la precisión del compás. Algunos rituales decían que el candidato para este grado, después de haber subido las 7 gradas o los 7 pasos de exactitud, daba 3 golpes en la puerta, equivalente a los del grado de aprendiz. La puerta se abría de par en par, y daba acceso a un largo corredor sombrío, que simboliza la eternidad. Los 9 atributos. En antiguos rituales se decía que los atributos de lo divino son belleza, 6, sabiduría, 7, misericordia infinita, 14, conocimiento sin límites, 11, eternidad, 8, perfección, 10, justicia, 7, compasión, 10, y creación, 8. Este simbolismo solo tiene sentido en inglés, donde las palabras se escriben como beauty, 6 letras, wisdom, 7, boundless mercy, 14, omniscience, 11, eternity, 8, perfection, 19, 10, justice, 7, compassion, 10, y creation, 8. Y la suma de todas las letras da 81, el número simbólico del antiguo rito de perfección, precursor del escocés. Lema del grado: 1 para todos y todos para uno. Batería: 5 golpes iguales. Aclamación: Akkad. Marcha: se dan 5 pasos iguales y grandes, con los pies formando escuadra. Según Guillaume, deberían darse de esta forma. Edad: 27 años, entendida como 3 veces 9 años. Prerrogativas: ninguna especial. Examen de reconocimiento. P. ¿Eres intendente de edificios o maestro en Israel? R. He dado los 7 pasos de exactitud, he penetrado en las partes interiores del templo, y he visto las 3 misteriosas Yod, sin saber su significado. P. ¿Eres intendente de edificios o maestro en Israel? R. He visto una gran luz, en medio de la cual, o en cuyo foco, he percibido 3 letras misteriosas. P. ¿Eres intendente de edificios o maestro en Israel? R. Junto con otros 4 de los discípulos, he sido considerado digno de ocupar la plaza del maestro Hiram. P. ¿Cómo fuiste recibido? R. Confesando con sinceridad mi ignorancia. 5. P. ¿Dónde fuiste recibido? R. Dentro de la cuadratura del círculo. P. ¿Para qué habéis sido elevado a este grado? 5. Una propuesta claramente socrática. Al respecto, resulta muy apropiado citar algunos párrafos de R. Tarnas sobre Sócrates y su confesión de ignorancia, sus repetidas demostraciones de la ignorancia humana, tanto de la propia como de la ajena, no se proponían producir desesperación, sino humildad intelectual. Para Sócrates, el descubrimiento de la ignorancia no era el final de la tarea filosófica, sino el comienzo, pues únicamente por medio de este descubrimiento era posible empezar a superar los supuestos heredados, que oscurecían la verdadera naturaleza de lo que debía ser un ser humano. Sócrates pensaba que su misión personal era lograr que los demás se convencieran de su propia ignorancia, a fin de hallarse en mejores condiciones para buscar un conocimiento de cómo la vida debe ser vivida. 20. R. Para disipar la obscuridad en que estaba sumergido y alcanzar algunas luces que regocijasen mi corazón e iluminasen mi entendimiento. P. ¿En qué lugar fuiste introducido? R. En un lugar lleno de atractivos, donde residen la verdad, la belleza y la sabiduría.
Las decoraciones del intendente de edificios, según Guillaume, 1822. 21. 3. Disciplinas sugeridas. 22. Se debería realizar, aunque sea en forma básica, algún estudio de la cábala. La meditación profunda sobre el símbolo de la triple yod. Apreciar la belleza implícita o explícita en obras de arte y en la naturaleza. Hay una obra de arte que es especialmente interesante para ser estudiada en este grado. La llegada de la belleza, en realidad, el nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, y estudiar lo que Marsilio Ficino dijo sobre ella. Curiosamente, una disputa acaecida entre Da Vinci y Botticelli puede ser interesante para este grado. Leonardo da Vinci consideraba el arte como investigación, y su objetivo era llegar a la verdad. Botticelli lo consideraba exclusivamente como fuente de belleza, por eso fue criticado por Leonardo. El intendente de edificios, y el masón en general, debe trabajar para conjugar belleza y verdad. Si la belleza es inmortal, el arte, con mayúsculas, es una introducción a la inmortalidad. Otros consideran al arte una segunda creación. En la historia del arte encontramos numerosos intentos de atrapar la belleza. Por ejemplo, Amadeo Modigliani, en cierto momento de su carrera, dejó la pintura por la escultura, basándose en las ideas de Miguel Ángel, que decía que la obra se encontraba oculta en la piedra y que el escultor solo debía liberarla. Modigliani se acercaba directamente al mármol y lo trabajaba con cincel y martillo hasta obtener la forma deseada. Así, esculpió cabezas que parecen ídolos religiosos. Planeaba construir con ellas un templo sostenido por cariátides a las que denominaba columnas de ternura. Leamos esa historia masónicamente, y hallaremos significados muy interesantes. Finalmente, será útil para el maestro en Israel tomar con sus manos las herramientas de la albañilería y, de ser posible, realizar algún trabajo. Que cada verso y cada imagen nos acerquen la copa para que el hambre se sacie en la belleza, que es como decir virtud. Kalos kai agatos, belleza y virtud, decían los griegos en su plena inteligencia. Una ensoñación en la que el espíritu crece y se alimenta. Podríamos decir ahora, Ana Guillot, sin la belleza, ya no habría nada que hacer en este mundo. Dostoyevsky, 23. IV. Ritual. 24. Ritual de apertura. Se ingresa al templo siguiendo el modelo del ritual del cuarto grado. El maestro verifica que la cámara esté debidamente cubierta, en la forma usual. Consulta la hora en que se reúnen los intendentes de edificios, y el primer inspector responde que lo hacen al romper el alba. Durante la apertura hay algunos párrafos referidos a las profesiones: albañilería, metalurgia y carpintería. Luego se realizan los signos de sorpresa, admiración y dolor, los que expresan las tres fases de la percepción de un arquetipo. El maestro dice que es hora de dar vida a esta asamblea, y declara abiertos los trabajos, que serán siempre de iniciación o de instrucción. No se circulan en esta cámara el saco de proposiciones ni el saco de la viuda. 25. Ritual de iniciación. Podemos dividir el ritual en 8 fases. Y ingreso al templo. El candidato ingresa descalzo, según la costumbre antigua de proceder de esta forma al ingresar a un lugar sagrado, y vestido con una túnica negra. Da sobre la puerta los 5 golpes de felicidad, previamente explicados. Lo examina el maestro de ceremonias, acompañado de 3 hermanos más. 2. Los maestros de los 5 oficios. Pero el candidato no debe ingresar solo. Él representa a Yohaven, y lo acompañan 4 hermanos, maestros en madera, piedra y orfebrería, y uno de ellos arquitecto. Estos 4 hermanos pueden estar ya iniciados en el grado. 3. Examen. El examen versa sobre la propiedad, la riqueza y el trabajo.
Sin ingresar en planteos políticos, se insiste en el trabajo cooperativo y la labor conjunta. Y se critican la explotación y la apropiación de los recursos públicos por una minoría. IV. Los 5 viajes. El candidato hace 5 viajes, para admirar las bellezas del templo. Cada viaje se relaciona con uno de los 5 puntos de perfección, y es emblemático de uno de los 5 jefes de los oficios. Representación del cuerpo de Hiram. Algunos rituales hacen que el candidato represente un cadáver cubierto por un velo rojo. Se supone que esto lo hizo Johaben en homenaje a Hiram. En estos rituales, Tito levanta a Johaben por la garra de maestro, tomando su codo con la mano izquierda. Lo hace sentar sobre un taburete. Le dice que, para reemplazar a Hiram, deberá tener la misma firmeza que él, y luego lo eleva completamente, bajo la rama de acacia. Juramento. El candidato es juramentado y comienza a ser consagrado en el altar, de rodillas, con un velo rojo, color de sangre, en la mano derecha una rama de acacia, y está apoyada sobre el libro de la ley y los símbolos del grado. Durante el juramento se expresa el conocido lema, uno para todos y todos para uno. El juramento consiste en secreto, fidelidad, fraternidad, dedicarse con asiduidad al estudio, capacitarse para ejercer la enseñanza del simbolismo en los talleres masónicos, trabajar por la educación y el bienestar del pueblo. La penalidad es mi cuerpo dividido en 2 y mis entrañas arrancadas, dadas, como ofrenda a las aves del aire, en justicia y equidad. 26.7. Consagración. Finalmente, se lo levanta por los 5 puntos del compañerismo y se pronuncia la fórmula habitual de la consagración. 8. Contemplación del símbolo en el este, como punto final, y más importante, de la iniciación. Se enciende en el este la triple yod, símbolo de la triple luz, reveladora y cegadora a la vez, que emana del principio. El maestro exclama, ved la gran luz y contemplad, si vuestros ojos son capaces de soportar el brillo, las 3 letras misteriosas del terrible triángulo. El candidato simula caer casi desvanecido, pero 2 hermanos pronuncian Shekinah, y lo ayudan a incorporarse. Dijo Kepler, me siento transportado y poseído por una euforia inenarrable ante el espectáculo divino de la armonía celestial. Pero esta experiencia sublime, por su misma sublimidad, también es perturbadora. El universo expresa la sublime belleza, pero el universo puede ser abrumador. Se le comunican al iniciado los signos, toques y palabras, con especial énfasis en Shekinah, que debe ser pronunciada por todos los presentes al unísono. 27. Ritual de clausura. El maestro pregunta la hora, y el primer inspector responde que está anocheciendo, y se pueden cerrar los trabajos. El maestro dice, habiendo cumplido los 5 puntos de fidelidad, podemos descansar. La clausura y la salida del templo se realiza según el modelo dado en el maestro secreto. 28. Decoraciones del intendente de edificios, Francia, siglos XVIII a XIX. 29. Instrucción. 30. Lectura de instrucción, sintética, síntesis del simbolismo del grado. P. ¿Cómo fuiste recibido al ingresar al templo? R. Descalzo y vestido con una túnica negra. P. ¿A quién representabas? R. A Johaben. P. ¿Quiénes te acompañaban? R. 4 hermanos, 3 de ellos maestros en madera, piedra y orfebrería, y el más anciano arquitecto. P. ¿Cuántos viajes realizaste? R. 5, en los que admiré las bellezas del templo. P. ¿Qué representa cada viaje? R. Cada uno de los 5 puntos, y cada uno de los 5 intendentes que reemplazaron a Hiram Aviv. P. ¿Cuál fue el símbolo de tu juramento? R. Un velo rojo sobre mi cabeza y mi mano derecha sobre una rama de acacia. P. ¿Cuál fue la penalidad por no cumplirlo? R.
Mi cuerpo dividido en dos y mis entrañas arrancadas, dadas como ofrenda a las aves del aire, en justicia y equidad. P. ¿Cómo fuiste elevado? R. Por los 5 puntos del compañerismo. P. ¿Cuál fue el símbolo de tu consagración? P. Ved la gran luz y contemplad, si vuestros ojos son capaces de soportar el brillo, las 3 letras misteriosas del terrible triángulo. P. ¿Qué es la triple luz? R. Un símbolo de la verdad, preservada a través de las generaciones. P. ¿Qué experimentaste al contemplar las 3 yod en el oriente? R. La sorpresa, la admiración y el dolor se posesionaron de mis sentidos. P. ¿Algo más? R. Estuve a punto de desmayarme, pero los hermanos invocaron Shekinah y me sostuvieron. P. ¿Cómo fue esa experiencia? R. Perturbadora, como la contemplación de todo arquetipo. P. ¿Cómo llamamos a aquello que enaltece la admiración? R. La comprensión. P. ¿Qué simbolizan las 3 yod? R. 2 significan divina sabiduría y divina belleza, y la otra es inicial de la palabra inefable. 31. P. ¿Un segundo significado? R. Cada yod vale 10, de donde la triple yod vale 30. Este es el número de la letra hebrea Lamed, que simboliza el maestro que enseña, y esta es precisamente la tarea de los intendentes. P. ¿Bajo qué nombre eran conocidos los masones en la época salomónica? R. Bajo el nombre de dionisianos, geómetras o maestros en Israel. P. Puesto que ya no necesitamos construir ni templos ni palacios, ¿en qué deben ocuparse los intendentes de edificios? R. En impulsar las obras del edificio ético, intelectual y esotérico que nos está encomendado, elevando sobre sólidos cimientos las columnas del trabajo y la prosperidad. P. ¿Cuáles son los 2 ideales fundamentales que guían el trabajo de los intendentes de edificios? R. La sabiduría y la belleza. Y ambas coronadas por la verdad. Pulchritudo, splendor veritatis, la belleza es el resplandor de la verdad. P. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sabiduría y belleza? R. A las ideas platónicas. P. ¿Dónde contemplaste la belleza? R. Me sorprendió la belleza de los ornamentos del templo, de los que espero ser una parte. P. ¿Qué es la belleza? R. La adecuada conformidad de las partes entre sí y con relación al todo. P. Esa definición no me conforma. R. Según Plotino, es la transparencia del resplandor eterno de lo uno a través del fenómeno material. P. Exprésalo de otra forma. R. Es el poder formativo del espíritu actuando sobre la materia. P. Exprésalo de otra forma. R. Es la dialéctica entre lo intrínseco y lo manifiesto, entre la razón formativa y la experiencia externa. Es el juego de la vida. P. ¿Por qué insistimos tanto con la belleza? R. Porque es la clave para el renacimiento 6. Lo bello y lo bueno conforman la idea central, en la que se hace visible lo sublime y a cuya vista las alas del alma comienzan a desplegarse. 7. P. ¿Cómo buscamos alcanzar la belleza? 6. La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Franz Kafka. 7. El alma se siente empavorecida y tiembla ante la vista de lo bello, porque siente que evoca en sí misma algo que no ha adquirido a través de los sentidos, sino que siempre había estado depositado allí, dentro de una región profundamente inconsciente. Platón, en el Fedro. 32. R. Buscamos la belleza a través del arte. P. ¿Cómo se relaciona el arte con la ciencia? R. Ambos son 2 aspectos inseparables del mismo proceso generativo. P. ¿Cuál es la clave del arte? R. El número, la armonía, la proporción, es la clave de toda obra de arte, de toda construcción. Número, peso y medida son los cimientos del mundo, que una misteriosa geometría sostiene por medio de la perpendicular del universo. P. ¿Cómo representamos esa perpendicular cósmica?
ese eje del mundo, en los grados simbólicos, R, mediante la plomada que cuelga del techo, en el centro de la logia. P. ¿Cómo llamamos a esa misteriosa geometría? R. La geometría de la belleza universal. P. ¿Por qué? R. Porque el mundo, en su estructura más profunda, encarna belleza. P. ¿Cuál es el método que utilizamos para buscar la belleza? R. El método analógico. P. ¿Por qué decimos que el número es el lazo de unión de la gran cadena del ser? R. Porque la proporción es el lazo que une al hombre con el universo, expresado mediante las proporciones numéricas de la arquitectura, tales como las definió Vitruvio, y a través de la arquitectura en todas las artes. P. ¿Todo es armonía? R. No, pues las maravillas trajeron a mi memoria la aflicción por el recuerdo de la trágica muerte de Hiram Abiv. P. ¿Qué es el cielo? R. El cielo no es sino un número y una escala musical. P. ¿Qué simboliza la tabla pitagórica? R. El gran misterio de los números. P. ¿Qué simboliza la balanza? R. La exactitud en la pesada de los materiales de construcción, sea esta operativa o especulativa, pero, más esotéricamente, la podemos relacionar con la pesada de la balanza, de la mitología egipcia, en la que se pesaba el corazón de los muertos comparándolo con la pluma de Maat, la verdad. Desde un punto de vista cabalístico, la balanza representa el equilibrio entre el pilar de la justicia y el pilar de la misericordia. En tal sentido, se ha comparado el árbol de la vida cabalístico, el Etz Haim, con una gran balanza. Brilla como una llama en medio de vuestro palacio, y reina sobre vosotros con la balanza de rectitud y de verdad. P. ¿Algo más? R. La balanza es el símbolo del número 8. Su eje representa la unidad y sus dos platillos el equilibrio entre la acción y la reacción. Existe una relación entre 33, el número 3, que representa la oposición fértil y produce una manifestación equilibrada, y el 8, que corresponde a la sucesión dinámica de causas y efectos, mutuamente contrabalanceadas, de la que emerge la noción de justicia. El Zohar tiene un concepto similar, denominado Matkala o equilibrio de las balanzas, que representa el primer cosmos estable. P. ¿Qué simbolizan los tres colores? Blanco, rojo y verde. R. El rojo y el verde en unidad, simbolizada por el blanco, representan que la fuente y la esencia de lo material y lo espiritual es una. P. ¿Qué significa comprender? R. Percibir las conexiones entre las cosas, es decir, percibir los rasgos unitarios o los signos de afinidad presentes en la multiplicidad. Ver la naturaleza como un todo y la intención de cada cosa como parte de ese todo. P. ¿Qué significa maestro en Israel? R. Maestro cabalista, Mekubal. P. ¿Habéis visto al maestro? R. Sí, lo vi debajo de un dosel salpicado de estrellas, y vestido de oro y azul. P. ¿Cuál es la corona? R. Es la joya preciosa en la que todo está unido, es la piedra angular que fue rechazada por los constructores. P. ¿Hasta dónde se eleva? R. Hasta alcanzar el lugar de donde fue extraída. P. ¿Cuál es tu guía? R. La estrella de la mañana. P. ¿Cuánto te acompañará? R. Toda la vida. P. ¿Qué se te ha prometido? R. El conocimiento de una letra sagrada. Albert Einstein sobre el conocimiento y el arte. Una vez se adquiere cierto nivel alto de habilidad técnica, la ciencia y el arte tienden a fundirse en la estética, la plasticidad y la forma. Los grandes científicos siempre son, a la vez, artistas. 34. Vi. Para reflexionar. 35. 1. Aunque Hiram ha muerto, la savia no ha dejado de subir, la energía mora retenida en el tronco y en las raíces del árbol de la masonería. Y las raíces del árbol son 4 piedras angulares y una quinta piedra central,
colocadas por el maestro en 5 discípulos, para garantizar la continuidad de los trabajos. Algo para reflexionar. Según Vitruvio, las primeras columnas utilizadas en los templos fueron árboles. Leamos la frase anterior teniendo eso en mente. 2. Algunos notan cierto anacronismo en este grado, porque sobre algo ocurrido en la antigüedad pretende tratar cuestiones y problemas de índole moderna. Pero también, podría decirse que temas tales como la educación, el trabajo, la distribución de los bienes, y la riqueza, atraviesan la historia humana durante todos los tiempos. 3. Tomemos mutuo consejo, así como nuestros primitivos hermanos le tomaban acerca de las obras del templo, y para que ni nuestros trabajos ni los de la humanidad experimenten retraso por falta de planos y trazados por seguir. 4. Si bien hay mucha confusión en los títulos y personalidades míticas asociadas a cada cargo, existe el interesante simbolismo de representar el trabajo con 3 elementos, piedra, madera y metal, a través de 5 obreros. A su vez, el trabajo con el metal también es ternario, pues se mencionan el bronce, la plata y el oro. La idea parece ser aludir a la sabiduría constructiva de la antigüedad, a los maestros del pasado, una creencia común en el Renacimiento y que experimentó una cierta reaparición en los ambientes ocultistas de los siglos XVIII y XIX. 5. El lado izquierdo del templo simboliza la masonería, con sus tipos, formas y ceremonias externas, y el lado derecho la verdadera masonería, con sus leyes de gracia y de verdad. Los dos lados del templo simbolizan, entonces, la letra y el espíritu de la masonería. 6. La hermosa simetría fue diseñada y los utensilios fueron fabricados, por lo que podemos comenzar a arreglar todo el desarreglo y la confusión actuales. Para la física contemporánea, la simetría dicta la estructura. Ordo ab chao. 7. El obrero da forma a la piedra y, al hacerlo, se da forma a sí mismo. El pensador se reforma en la actividad de su pensamiento. Por lo tanto, el operativo y el especulativo se unen en el hecho de reformar, de dar forma, y en ello encontramos la esencia del arte. 8. Toda obra resulta de un proceso de construcción. Y toda construcción requiere herramientas, instrumentos. El intendente de edificios debe volver a entrenar su mano y su pensamiento en el empleo de las herramientas, de los instrumentos. La creatividad está caracterizada por la habilidad de percibir el mundo con una nueva mirada, que encuentre patrones ocultos y conecte fenómenos aparentemente no relacionados entre sí. La rápida percepción de relaciones es la marca del genio, dijo Aristóteles en su Poética. El acto creativo siempre va acompañado de una mirada escéptica de la realidad, el pensamiento crítico. La creatividad imprime el sello del individuo en la obra, pero esta no es el individuo, ni sus instrumentos ni sus materiales, sino que sintetiza la relación entre los tres. 9. El triángulo expresa los atributos triples de la divina esencia, la triple naturaleza del hombre, la triple composición del mundo material. El círculo define la unidad del universo y la unidad de todos los seres humanos. El cuadrado describe la cuadratura de 36, una mente sana en un cuerpo sano, y el principio de individuación. La estrella de 5 puntas significa los 5 puntos de felicidad, o más apropiadamente, el orden al cual el ser humano ha sido destinado: amar, pensar, trabajar, hablar, diseñar. 10. Entre los egipcios el término meti significaba ser exacto, y refería al justo que vive en armonía. El exacto, entonces, es aún superior al sadik, el justo, así como el intendente es un grado superior al preboste. 11. ¿Por qué? Alabanza. Se trata de transmitir la idea de admiración, de algo muy sorprendente,
ante lo cual los seres humanos se sienten admirados y expresan espontáneamente su alabanza, como la sensación que se experimenta al contemplar el cielo estrellado. De hecho, la palabra hebrea que significa alabanza contiene, asimismo, el nombre de la noche. Según el S. de Saint Martin, el alma solo puede vivir en admiración, en caso contrario está como vacía, en un profundo sueño. La Cábala dice que la alabanza resulta del estudio y la ocupación constante, y que ambos están simbolizados en la letra Ed, la letra que, junto con la Yod, forma la palabra Kai o Hai, vida. Esto último revaloriza profundamente el significado tanto del intendente de edificios como del preboste y juez. Es decir, esotéricamente la alabanza resulta del trabajo en la vida y por la vida, de donde Akkad es tanto hora como labora, ambos fusionados en un solo concepto. De hecho, algunos entienden aquí o Kai como el viviente que opera, que en este contexto podemos comprender como el trabajo en la vida. Además, Hai también significa agua corriente, como Shibolet. Sisa, Shibolet, Hai. Esto parece indicar que las palabras van significando vida en distintos contextos. 12. El intendente de edificios, siendo el octavo grado, se relaciona naturalmente con Yet, Ed o Chet, la octava letra del alfabeto hebreo, siendo el primer grado, o la primera letra, y la analogía entre grado y letra no es casual. 8. Después del primer septenario, el 8 grados indica un recomienzo, una renovación de la vida, el ingreso a una nueva octava. La letra Yet, Ed o Chet, se ha comparado con una barrera. La barrera separa, aísla, protege. Además, siendo una frontera, Ed evoca a la vez la matriz femenina. Por ello, el interior de la letra se compara con un útero, un vientre materno, la fuente de la vida. La Ed es la primera letra de Eva, la vida 9. Algunos estudiosos la asocian con la dinámica de la vida en sí misma, correr y retornar, ir y venir, nacer y morir, el eterno devenir. Profundizando en el simbolismo de esta letra Ed, aparece nuevamente el significado fálico sexual que ya se había manifestado en otros símbolos. En efecto, Ed se interpreta como la unión de la Sayin femenina con la Bau masculina e implica, por lo tanto, la fecundación en sí misma, y el subsiguiente nacimiento de una vida nueva. 10. La Ed es el latido del corazón del Sadik, en nuestro contexto, entonces, el intendente de edificios sería el latido del corazón del preboste y juez. Notemos que, aun muerto, Hiram, su corazón sigue latiendo, el renacimiento de la vida empieza a acercarse. 8. Así como en la Cábala se considera que la Torah es un gran nombre de Dios en sí misma, compuesto por más de 300.000 letras, podemos pensar que el rito escocés, en sí mismo, es la gran palabra perdida, de la que cada grado es una letra. 9. La costumbre judía de llevar el Hai, formado por las letras Yod y Ed, al cuello, se ha comparado con la tradición egipcia de portar, con el mismo significado, el anak, la cruz ansata. 10. La Yet o Chet también se asocia con conectar, consumar, de donde la referencia sexual es obvia. 37. La letra Yet o Chet, sobre la fealdad, que en este grado busquemos y apreciemos la belleza trascendental no significa que extendamos un manto de negación sobre la fealdad. Leonardo da Vinci, uno de los más grandes creadores de belleza, dejó también un número de dibujos de rostros horribles, que quizás le recordaban, por oposición, la belleza. La fealdad existe y no la negamos, ni negamos el rol que puede desempeñar en el esquema de las cosas. Simplemente nuestro deseo aspira, algún día, a trascenderla. Parta el gran físico Werner Heisenberg. El mundo físico encarna belleza.
El mundo físico es el hogar de la miseria, el sufrimiento y el conflicto. En ningún aspecto debemos olvidar el otro. Coda. Experimentar la profunda armonía entre dos universos tan diferentes, el de las ideas bellas y el del mundo físico, genera una suerte de despertar espiritual. 38. 7. Rúbrica. Ved la gran luz y contemplad, si vuestros ojos son capaces de soportar el brillo, las 3 letras misteriosas del terrible triángulo. Estudiar y trabajar, la misma simple clave para todos los grados. Porque lo operativo y lo especulativo se unen en el hecho de reformar, de dar forma, sea a una idea o a un hecho o construcción material, y en ello encontramos la esencia del arte. Lo que da forma a lo caótico es el verbo, de donde resulta que, indirectamente, el intendente de edificios demuestra haberse acercado a la palabra perdida. Una vez más, Ordo ab chao, por la vía del logos. Pero ahora nuestra misión es otra, la búsqueda, captura y castigo de los asesinos. 9 maestros serán elegidos para ello. 39. El signo del intendente de edificios, en el Manual de Quesada, 1844. 40. El signo del intendente de edificios, en el Manual de Guillaume, 1822. 41. Los 72 nombres divinos de la Cábala, todos formados por 3 letras, de los que el número 22 es la triple yod. 42. Notemos que la triple yud se puede formar con las iniciales de los 3 primeros nombres de la tetractis, yud, ya, yajo, que eran las 3 palabras sagradas del maestro secreto. 43. El símbolo del intendente de edificios, según Imaingui. 44. El cuadro de este grado, según Imaingui. 45. El templo del intendente de edificios, según Quesada, 1844. 46. Cuadro y decoraciones del escocés de las 3J, una de las fuentes del intendente de edificios, 1784. 47. Cuadro de este grado, en el ritual de Cunningham, 1867.